siguiendo con estos episodios de Forjadores del Cristianismo. Veremos. Parte 35. Hombres que rechazaron, o defendieron la doctrina de la Trinidad. En el transcurso de la historia del cristianismo, grandes hombres de Dios han abrazado la fe trinitaria, al mismo tiempo que grandes hombres de Dios la han rechazado. Pero, ¿por qué existe hoy día la creencia generalizada de que si una persona no cree en la Trinidad no es auténtica, es un apóstata, es un hereje? Hay grandes hombres de Dios que han arriesgado su vida por causa del Evangelio y nunca han aceptado la doctrina de la Trinidad, y otros hombres de Dios que han arriesgado sus vidas y han sido defensores de la Trinidad. Consecuentemente, si vamos a decidir quién es un hereje y quién no es un hereje, tomando como punto de referencia lo que se ha definido como doctrina de la Trinidad, estamos en un serio problema. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ha creído siempre en la doctrina de la Trinidad, no todo el mundo siempre ha apoyado la doctrina de la Trinidad, ni siempre hubo algo que se llamara la doctrina de la Trinidad. Por ello, vamos a ver una pequeña lista de hombres que rechazaron y defendieron la doctrina de la Trinidad. 1. Anselmo, 1033-1102. Teólogo inglés, obispo de Inglaterra y defensor de la doctrina de la Trinidad. En su opinión, si Dios no se hizo hombre en Cristo Jesús, no es posible la salvación excepto que sea Dios hecho hombre, operando en nuestra salvación. Dijo Anselmo, la deuda de la humanidad con Dios es impagable, ningún mortal podía hacerlo, por lo tanto quien pague esa deuda tiene que ser un inmortal. La encarnación garantiza esa inmortalidad, por lo tanto si Jesús es Dios en forma humana, puede hacer posible el pago de una deuda impagable. Mis hermanos y amigos, el razonamiento de Anselmo introduce más problemas que respuestas. ¿Por qué? Porque si Jesús, como dice Anselmo, tiene que ser Dios en forma humana para que haya mérito en su sacrificio, ¿significa que fue Dios quien murió en la cruz? Nuestra respuesta es que Dios es inmortal y la inmortalidad no puede morir. Pero nos hacemos otra pregunta analizando a Anselmo. Entonces, ¿quién murió en la cruz, Dios o el hombre? Nosotros sabemos que la respuesta de Anselmo es el hombre Jesús, es decir, su naturaleza divina no participó de la muerte, se separó de él. Nosotros nos preguntamos, ¿y si la naturaleza divina se separó de Jesús al momento de su muerte? Entonces el que cargó el pecado del mundo fue solo un hombre. Por lo tanto no tiene ningún sentido la explicación de Anselmo. Mis amigos, la única manera que este argumento de Anselmo y de muchos teólogos sea sólido, es si se afirmara que Dios hombre murió. Pero en ese caso había que aceptar la muerte de Dios, pero Dios no puede morir. Allí está el gran y serio problema. 2. Juan Milton, 1608-1674. Rechazó la doctrina de la Trinidad y la consideró una grave desviación del pensamiento cristiano original. 3. John Locke, 1632-1704. Famoso teólogo que rechazó la doctrina de la Trinidad. 4. Isaac Newton, 1642-1727. Físico, matemático, astrónomo inglés del siglo XVII. Consideró la doctrina de la Trinidad como una traición al monoteísmo bíblico, declaró que era la intromisión del pensamiento griego en la teología. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 5. Thomas Jefferson, 1743-1826. Político norteamericano, principal redactor de la Declaración de Independencia norteamericana, fundador del Partido Antifederalista, vicepresidente y presidente de los Estados Unidos. Dijo, la doctrina de la Trinidad es un asunto de la historia del pensamiento cristiano, no de la teología bíblica. Y afirmó que esa doctrina teológica no tiene fundamento en la Biblia. Es un pensamiento postbíblico que refleja la introducción del helenismo en la fe cristiana. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 6. Friedrich Schleiermacher, 1768-1834. Teólogo protestante alemán. Su teología encontró fuerte oposición pero influyó en las corrientes teológicas modernas, tanto católica como protestante. Defendió la doctrina de la Trinidad. 7. Albrecht Ritschl, 1822-1889. Teólogo. Dijo, la doctrina de la Trinidad ha corrompido el mensaje cristiano. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 8. Karl Barth, 1826,
1968. Teólogo. Dijo, la Biblia no contiene ninguna expresión que nos lleve a afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 9. Rudolf Bultmann, 1884-1976. Teólogo luterano alemán. Dijo, el credo niceno es inconsistente con la evidencia textual que encontramos en el Nuevo Testamento. En la opinión de Bultmann, la preexistencia de Jesús y el nacimiento virginal son irreconciliables. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 10. L. L. Paine, 1900. Teólogo que rechazó la doctrina de la Trinidad. 11. Arthur Weigall, 1928. Teólogo que rechazó la doctrina de la Trinidad. 12. Emil Brunner, 1960. Teólogo neortodoxia evangélica. Dijo, ningún apóstol habría pensado o soñado jamás que hay tres personas divinas. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 13. Jürgen Moltmann, 1964. Teólogo. Dijo, en la cruz no fue crucificado el hombre, sino Dios, y esto es la crucifixión del hombre y su salvación por ser la historia de Dios. Dijo, la muerte de Cristo no es un evento entre Dios y el hombre, sino primariamente un evento de la Trinidad. Defendió la doctrina de la Trinidad. 14. Jacob Herbel, 1984. Teólogo que rechazó la doctrina de la Trinidad. 15. Roberta Heinlein. Teólogo. Dijo, todo el que está en condiciones de adorar una Trinidad e insistir que su religión es monoteísta puede creer cualquier cosa, o la doctrina de la Trinidad. 16. E. Washburn Hopkins. Teólogo de la Universidad de Yale, 1990. Dijo, tanto como para Jesús como para Pablo, la doctrina de la Trinidad fue aparentemente desconocida, ellos no dicen nada acerca de eso. Origen y evolución de la religión. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 17. Tom Harper, 1990. Teólogo. Dijo, tan temprano como el octavo siglo, el teólogo San Juan de Damasco francamente admitió lo que hoy día cada erudito del Nuevo Testamento reconoce, que ni la doctrina de la Trinidad ni la dos naturaleza de Cristo son enseñanzas explícitas de las Escrituras. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 18. Michaelis, 1991. Teólogo norteamericano, Seminario Teológico Fuller de California. Dijo, de la totalidad de pasajes del Antiguo Testamento que hablan del tema, no puede ser demostrado que allí donde el Espíritu Santo es mencionado se refiere a una persona diferente a la de la divinidad. Por otro lado, ser llamado Hijo de Dios, es la mejor indicación de que no eres Dios. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 19. Karl Rahner. Teólogo católico. Dijo, el Hijo en el Nuevo Testamento nunca es descrito Dios Altísimo. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 20. Bernardo C., 1995. Teólogo. Dijo, tanto como tenga que ver con el Nuevo Testamento, uno no encuentra nada ahí relacionado con la doctrina de la Trinidad. Rechazó la doctrina de la Trinidad. 21. Hans Kung. Teólogo católico. Dijo, en la comunidad judía cristiana primitiva, la creencia en un Dios fue tan evidentemente establecida, que la idea tomada a priori de rivalidad de algún otro ser que fuese igual a Dios jamás podría haber surgido. Rechazó la doctrina de la Trinidad. Las opiniones de las diferentes enciclopedias. 1. La Nueva Enciclopedia Católica, la formulación de un Dios en tres personas no fue sólidamente establecida, ciertamente no fue completamente asimilada en la vida cristiana y su profesión de fe, antes del final del siglo IV. Pero es precisamente esta formulación la que tiene por primera vez la categoría de dogma trinitario. Entre los padres apostólicos de la Iglesia, nunca mantuvieron ni de forma remota tal doctrina o perspectiva. En ningún lugar del Antiguo Testamento encontramos una clara indicación de una tercera persona. Ciertamente que muchas veces se menciona el Espíritu del Señor, pero no hay nada allí que sugiera verlo como una persona distinta a Yahvé mismo. El término es siempre usado para indicar a Dios en su trabajo, si en el universo o en el alma humana. 2. La Enciclopedia Americana, el cristianismo se derivó del judaísmo, y el judaísmo era estrictamente unitario, creyendo que Dios era una sola persona.
El camino que partió de Jerusalén a Nicea no fue un camino derecho. El trinitarianismo del siglo IV no refleja con exactitud la antigua doctrina de la Iglesia primitiva en cuanto a la naturaleza de Dios. En verdad, tal doctrina de la Trinidad es contraria y una desviación de la enseñanza de la Iglesia primitiva. 1956 volumen 27 página 294. 3. Nuevo Diccionario Universal. La Trinidad platónica es en sí misma un arreglo de trinidades anteriores utilizadas por pueblos en la antigüedad. Parece ser la Trinidad filosófica racional de atributos que dio lugar a las tres hipóstasis, o personas divinas que enseñan las iglesias cristianas. La concepción del filósofo griego, Platón siglo IV a.C., de la Divina Trinidad, se encuentran en todas las religiones paganas de la Trinidad. París, 1865, 1870, editado por M. Lachatre, volumen 3, página 1467. 4. Diccionario de la Biblia por John L. Mackenzie. La Trinidad de personas en la unidad de la naturaleza, es definida en términos de persona y naturaleza, los cuales son términos filosóficos griegos. Actualmente estos términos no aparecen en la Biblia. Las definiciones trinitarias tuvieron nacimientos como resultado de largas controversias en las que estos términos y otros más como esencia y sustancia, fueron erróneamente aplicados a Dios por algunos teólogos. New York, 1965, página 899. 5. Diccionario de conocimiento religioso. Muchos dicen que la Trinidad es una corrupción prestada de religiones paganas e injertadas en la fe cristiana. 6. Diccionario de la Iglesia Apostólica. Pablo nunca da a Cristo el nombre o descripción de Dios. Volumen 1, página 194. 7. Enciclopedia de Conocimiento Religioso. Schaffersog. Las doctrinas del Logo y de la Trinidad recibieron su forma final de los padres griegos, quienes fueron grandemente influenciados, directa o indirectamente, por la filosofía platónica. No puede ser negada que tales errores y corrupciones penetraron dentro de la Iglesia de aquellas fuentes. 8. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila Esquire. Resume la doctrina en esto: es una doctrina que debe ser aceptada aunque no pueda ser comprendida. 9. Diccionario de Papas y Concilios. Paredes, Javier, dir. Diccionario de los Papas y Concilios. Ariel, Barcelona, 1998. También llega a la misma conclusión: se trata de un misterio que ha sido revelado por Dios. 10. Diccionario Bíblico Ilustrado, Holman. Esto no significa que haya sido posible conocer plenamente a la Trinidad a partir del Antiguo Testamento. Página 1596. Mis amigos, usted tiene delante las evidencias necesarias. Los que tratan de defenderlas se encuentran con estos tropiezos. A. No puede ser vista con claridad en el llamado Antiguo Testamento. B. Debe ser creída y aceptada aún sin ser entendida. Pero es su responsabilidad tomar una decisión con respecto a todas estas enseñanzas. Seguimos con la lista. 11. Enciclopedia Británica. Ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparecen en el Nuevo Testamento, ni Jesús y sus seguidores pretenden contradecir el sema en las Escrituras hebreas. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Deuteronomio 6, 4. 12. La web, la Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tríadas presentes en religiones o visiones filosóficas corresponden a fuerzas primordiales hipostasiadas o a aspectos del Dios supremo. Aunque las relaciones entre los diferentes términos de estas tríadas no sean siempre fáciles de discernir, parece claro que no han sido concebidas en ningún caso partiendo de un modelo como el de la Trinidad cristiana. En algunas corrientes platónicas, se distinguen varios niveles de realidad, entre las que encontramos tres de gran importancia. Dios, ser absoluto y causa primera. Logos, o razón universal. Anima mundi, alma universal emanada de Dios que anima y gobierna el mundo visible. En otras ocasiones, la Trinidad platónica es descrita como las ideas de bien, el resto de ideas inteligibles que proceden del bien, y las ideas materializadas o mundo visible, tomado de es.wikipedia.org.
Santísima Trinidad. Lo más importante de todo esto, y recuérdelo siempre, tenga siempre en cuenta que la doctrina de la Trinidad, más que el resultado de un análisis o exégesis bíblica, fue una posición defensiva contra acusaciones como falta de intelectualidad, ignorancia en los cristianos, etc. Es decir, la doctrina de la Trinidad fue más una defensa que un análisis de las Escrituras. Tenga siempre esto presente a la hora de una evaluación objetiva. En el último episodio de este comentario, Forjadores del Cristianismo, en su segunda edición, si el Eterno lo permite, veremos. Parte 36. Los Netzarita o los Nazarenos. Saludos a todos. Salom. Elisha ben Merahim.